Recording is on. Hola, hola a todos. Ya estamos en el Journal Club. Es jueves y nos toca nuestro club de lectura del Laboratorio de Bioinformación, en donde elegimos textos para leerlos y conversar alrededor de ellos, relacionados con lo que trabajamos en el laboratorio. Información, datos, conocimiento, bases de datos, ciclo de la información, metadatos y todo lo relacionado, siempre y cuando sea para biociencias. Entonces, pues hoy nos toca el gusto de que exponga uno de los servicios sociales del laboratorio. Brian Ali Salgado Constantino, él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la carrera de Actuaría. Trabaja en el laboratorio haciendo gestión de bioinformación, específicamente le interesa todo lo que tiene que ver con la gestión de información científica y tecnológica. Y pues bueno, parte de esto tiene que ver con la evolución de la tecnología y de la información y nos va a platicar sobre un texto que él eligió para leer, exponer y comentar, Los innovadores. Entonces, de Walter Isaacson. Y pues bueno, Ali, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, voy a compartir. ¿Ya se puede ver? Sí. Bien. Bueno, solo para recordar, ya habíamos dado una primera sesión. Habíamos hablado cronológicamente de cómo había avanzado la creación de la computadora y del Internet. Entonces, pues vamos a partir de que ya conocemos pues la primera parte y nos quedamos en la parte del inicio de los transitores, que fue una de las preguntas que se abordaron durante la sesión de dudas, durante la periodo de dudas. Y pues vamos a retomar ese tema porque sí es algo interesante la parte de los transitores. Bueno, recordamos el proyecto de Lovelace, que ya lo habíamos visto, su computadora ya lo habíamos visto, que fue una mejora de la computadora de su profesor, que fue Charles Babbage. Y aquí se las debía, pero pues aquí está la computadora que había hecho Ada Lovelace. Y pues como dato curioso la puse porque sí se ve interesante cómo era. Estaba basada en el golpeo de tarjetas. Pues era una máquina enorme que solamente hacía sumas. Ahora, también hay que recordar cuáles son los elementos que definen a lo que hoy conocemos como una computadora, que son componentes electrónicos, circuitos e interruptores, lenguaje binario y administración de tareas. Esto es como lo básico que puede definir a una computadora y en general, hablando de computadoras, estábamos también hablando de otros aparatos que utilizan este tipo de elementos, como lo son radios, cafeteras, todo lo que tenga esos elementos, vamos a considerarlo como computadora por ahora. Y ahí está la foto de Lovelace. Okay. Y bueno, ahora vamos a empezar, ya considerando que sabemos eso, y vamos a considerar con la patente que hizo Ecker y Mauchly. Y bueno, también hay que recordar que antes las computadoras eran enormes, eran costosas, y el uso masivo de las computadoras era algo inimaginable, estaba fuera de toda cuestión. Había muy pocas computadoras y era algo de lo que la gente ni siquiera pensaba que iba a tener en sus casas. Ni siquiera se podía imaginar que tener una computadora personal era posible. Entonces, pues la llegada de esta era digital, pues no sucedió hasta la llegada del transitor. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el transitor? Bueno, primero vamos aquí a hablar de Ecker y Mauchly, que bueno, ellos durante la Segunda Guerra Mundial, en la Universidad de Pensilvania, tuvieron un contrato con la Armada de Estados Unidos y ellos comenzaron a trabajar en una computadora que era, estaban trabajando en la EDVAC, que era una computadora automática. Era sucesora de la ENIAC, que la ENIAC es famosísima, fue revolucionaria. Y pues ellos tuvieron un premio por su universidad
pero la universidad les tuvo aquí que les forzó su patente, como que les estaba quitando esos derechos. Y pues ahí hubo un conflicto con su universidad, que era pues la Princeton, porque pues la universidad quería quedarse con todos los derechos de la computadora que estaban creando. Finalmente sí se les dio su reconocimiento, pero pues en su momento hubo ahí mucha problemática. Esto estaba durante 1900, en la Segunda Guerra Mundial, que pues aunque sí fue una época, ya se había mencionado, como que fue una época de mucho caos y mucha crisis, se invirtió mucho dinero y se invirtió mucho tiempo en la generación de computadoras. Y otra vez, recapitulando, todo era hacia la guerra, enfocado hacia la guerra, porque todo el mundo estaba ahí metiéndole para poder tener ventaja militar. Y bueno, ya habíamos hablado también de Alan Turing. Y ok, permítame un segundito. Creo que me equivoqué de... Ok, ahora a los transistores. Estamos llegando a los transistores. Los transistores son pequeños semiconductores que están habilitados para ejecutar programas altamente complejos. Y aquí, antes de esto se utilizaban tubos de vacío, bueno, aquí lo que estás haciendo es meterle programas, meterle tareas a este microchip, bueno, o sea, es algo muy pequeño y le estás metiendo ahí muchas tareas, por lo mismo que fue muy revolucionario, por lo mismo, de que ya no era como antes que se utilizaban tubos de vacío, que son como estos. Entonces eran algo gigantesco y por lo mismo las computadoras de antes eran increíblemente grandes. Se utilizaban algo muy, muy grande y pues todo esto se hacía a mano, se conectaba a mano. Entonces, esto de aquí, toda la parte que se ve es un panel y sobre el panel están todos estos que son los tubos de vacío y había de diferentes tamaños de acuerdo a sus tareas que iban a ejecutar. Cada uno de estos ejecutaba diferentes tareas y en conjunto hacían que se pudiera realizar una tarea en específico o tareas más complejas. Bueno, entonces el objetivo era crear algo que hiciera lo que hacen estos paneles y pues ya se utilizó el transitor, que es lo que le sigue a los tubos de vacío y a los semiconductores. Ahora, la importancia del transitor, ya habíamos mencionado que era tan importante como la máquina de vapor, porque, pues imagínense, el tamaño de los tubos de vacío era abismal y pues era imposible mover una computadora de un lado a otro, ya que estaba impresionantemente grande. En cambio, con este tipo de transitores, pues ya era un poquito más pequeño. Ahora, aún así, tenías que utilizar muchísimos transitores, porque si nos damos cuenta, un transitor sustituye un tubo de vacío. Entonces ibas a tener muchísimos transitores todavía, pero pues ya fue una ventaja de tamaño. Y bueno, ahora, aquí estamos, lo que se está haciendo es colocar todo como ya tienes más espacio y los transitores son más pequeños, pues puedes reducir el espacio, pero aún así todavía tienes muchísimos cables. Aquí esos cables todavía se tienen que conectar y pues esa todavía fue una tarea que se tenía que cumplir, conectar todos estos cables. Y en muchas de las ocasiones estos eran ensamblados a mano. Entonces todavía estamos hablando de algo muy complejo. ¿Ok? Ahora, ya nos situamos en el año 1939 y aquí vamos a hablar de William Shockley, que fue un físico estadounidense que en conjunto con Barden y Walter Hausen obtuvo el Premio Nobel de Física en 1956 por sus investigaciones sobre conductores y la invención del transitor. ¿Ok? Ahora, él trabajó en la compañía Bell Labs y concibió la idea de usar semiconductores en lugar de los incómodos tubos de vacío, que hasta este punto habían sido la forma estándar de proveer el poder a las computadoras. Y finalmente en el año de 1947, después de muchos años de colaborar con experimentos y teorías, junto con sus colegas Barden y Brattain, lograron colocar, y esta es una parte muy interesante, que lograron colocar todas las partes que componen un semiconductor en un pequeño espacio que generó el primer transitor. Y bueno, esto ya es, aquí está, ¿no? O sea, pudo colocar todas las partes de aquí, de que estaban en el tubo de vacío, para poder conglomerarlas en una parte pequeña, que era esta, que esto mide como 1 centímetro por 2 centímetros. Estaba muy pequeño los primeros transitores. Ahora, para ir entendiendo, se tenían tubos de vacío al principio, que eran increíblemente grandes.
Después de esto, lograron colocar en semiconductores para evitar el espacio y la complejidad. Y después de esto, pues llegó el transistor, que consiste en colocar todas las partes que componen un semiconductor en un espacio muchísimo más reducido. Y este fue el transistor, ¿no? Ahora, lo hizo William Shockley, pero en colaboración, lo hizo, estamos aquí hablando que todo, bueno, al principio mencionamos que cuando surge una idea, siempre surge en un conjunto de personas, no es a una persona a la que se le ocurre, aunque hablemos de personas que son, como por ejemplo, científicos que se cree que trabajan solos, pues siempre tienen como ese trabajo en equipo. Les había comentado que hace mucho tiempo los matemáticos, por ejemplo, cuando descubrían algo, lo discutían con otros matemáticos de otros países por medio de cartas. Entonces, pues William Shockley trabajó en conjunto con Barnum y con Brighton y fue merecedor en el 1956 el premio Nobel. Ahora, ya tocando en el siguiente punto, ya considerando los transitores y ya considerando que esto ya fue, pues, implementado, el siguiente punto que menciona el libro habla sobre dos diferentes ingenieros que llegaron a la misma idea, que fue la idea del microchip. Y esta idea fue casi simultánea, o sea, los dos en diferentes lugares llegaron a la misma idea, por lo que se le atribuye este descubrimiento pues, a los dos en conjunto. No hay que discriminar a ninguno. Y este descubrimiento fue completamente independiente. Cada uno logró ese descubrimiento al mismo tiempo. Vamos a ver exactamente a qué nos referimos con microchip. O sea, microchip es el que le sigue al descubrimiento siguiente, importante, después del transistor. Y el microchip lo relaciona con los semiconductores y los transistores, y además con toda esta parte de la revolución electrónica. Bueno, ¿esto en qué año fue? Pues fueron como 10 años, más o menos 10 años, después de que se creara el transistor. Y vino, bueno, ¿por qué llega este problema? Porque llega el problema de que el transistor sí resuelve muchos problemas, resuelve espacio, resuelve complejidad, pero llega un nuevo problema. Y es un problema que crece exponencialmente conforme pasa el tiempo, que es los números. Porque, o sea, si tú resuelves una tarea, a lo mejor ocupas un par de cables. Si tú requieres que tu computadora resuelva 2 tareas, a lo mejor tus cables se incrementan. Pero el nivel de cables se va incrementando conforme quieres hacer más capaz tu computadora. Por lo que aquí tenemos un problema muy grande con respecto a los números, que o sea, si quieres hacer una computadora muy potente, vas a tener que hacer un circuito increíblemente avanzado e increíblemente complejo. Entonces, el transistor sí permitió generar circuitos cada vez más avanzados, pero entre las cosas más avanzadas se necesitaba un número mayor de componentes, y este número iba incrementándose exponencialmente en un circuito que se iba siendo más complejo. Ahora, en este tiempo, las cosas se estaban haciendo a mano. O sea, las conexiones tenían que ser a mano, a fuerza. Tenías que tener un talento humano. Entonces, esto ya era un problema, porque ya no era algo mejorable, ya era algo que se había estancado y que ya no puedes mejorarlo más, porque mejorarlo más significaba incrementar exponencialmente el número de conexiones entre estas. Y ahora, pues esto fue un problema que pues aquí el Jack Kilby solucionó. ¿A quién es? Él es un ingeniero eléctrico y físico estadounidense. Que, bueno, aquí estamos hablando, le estamos diciendo circuito integrado, pero también le vamos a decir microchip. Y aquí estamos hablando de 1958. Y la empresa de Instrument Texas, pues ya ahorita ya es un magnate, o sea, ya estaba, y ahorita mismo, ahora pues ya es una empresa increíblemente grande. Pues como dato curioso, también él inventó la calculadora de bolsillo y la impresora. Por ejemplo, para la calculadora de bolsillo, pues ya se utilizaba este tipo de transitores, porque tú en el transitor colocas todas las tareas que va a tener la calculadora, y pues por eso son tan pequeñas. Ya tienen programado en una tarjeta muy pequeña todas las operaciones lógicas que se tienen que realizar. Y imagínense, o sea, al principio se está hablando de la computadora de la Vice, la vimos, y pues prácticamente era muchísimo menos eficiente que la calculadora de bolsillo. Y pues aquí estamos viendo cómo va aumentando
la tecnología respecto a los transistores, que cada vez se van haciendo más pequeños y más pequeños y más eficientes. ¿Ok? Bueno, entonces aquí se tenía el problema de que se necesitaban computadoras más complejas, se necesitaban cosas más avanzadas, y las computadoras ya no lo daban. Y no lo daban pues por lo mismo, que ya el transistor llega a un punto en que ya no es lo más eficiente. Bueno, claro, el transistor ya sí es lo más eficiente, pero el sistema que está fuera del transistor ya no es eficiente, entonces se tiene que mejorar forzosamente. Entonces, pues ya se necesita la invención del microchip, era completamente necesaria. Y por lo mismo, dos ingenieros la realizaron al mismo tiempo casi, porque era algo sumamente necesario, o sea, lo tenían que descubrir sí o sí. Y hablar de esto es un poquito gracioso, porque la misma sociedad exige que se desarrolle algo cuando es necesario. Es decir, por ejemplo, si ahorita tuviéramos otro problema, bueno, mencionemos al COVID, se tiene un problema que forzosamente se tiene que resolver. Entonces, posiblemente, obviamente, si no existiera, digamos, esa enfermedad, obviamente no se hubiera desarrollado en la tecnología, en la medicina, por ejemplo, para desarrollar las vacunas. Pero como se tuvo el problema, pues obviamente todos los países se pusieron ahí, bueno, la mayoría de los países se pusieron a trabajar en ello hasta que descubrieron una vacuna. Por ejemplo, al inicio, que era como que no hay vacuna, todavía no hay vacuna y no había fecha para vacuna. Pero pues ya al final pues salieron una, otra, cada empresa como que empezó a sacar la suya. Y pues lo mismo pasa en las computadoras, que pues, este problema era necesario y pues ya varias personas estaban trabajando al mismo tiempo con la misma idea. Era necesario realizar esto. Y pues ya, aquí estamos mencionando a Jack Kilby, porque fue un científico independiente que logró este cometido. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, estamos bien, muchas gracias. Ok. Ahora, ya hablando más del microchip, no sé, para tener un poquito más de una visualización de qué es el microchip. Pues aquí lo que hizo es unir todas las partes que estaban externas a los transitores y unirlas en una misma pieza de silicón, que lo que hacía era conglomerar aún más el espacio y hacer que las tareas se ejecutaran de manera, o sea, que ya no tuvieras que tener talento humano para hacer esto. Entonces, pues ¿cómo lo explico de una mejor manera? O sea, se trató de conglomerar todos los componentes que se hacían a mano dentro de una cajita de silicón donde pusieron todos los transitores, bueno, en conjuntos de transitores. Y eso resolvió el problema de que ya las personas no tenían que meterle mano a estas computadoras. Ahora, se está hablando aquí de computadoras de investigación, no se está hablando de computadoras todavía domésticas. Aquí nos estamos centrando en lo que es para la investigación. O sea, estamos centrándonos por ejemplo, en los años que se van descubriendo los avances que les voy comentando, se va necesitando más poder, pero no está enfocado todavía hacia el uso doméstico. O sea, está enfocado hacia el uso tal vez militar o bueno, aquí en este caso ya está hacia el uso de investigación. Era como lo principal. Porque claramente, por ejemplo, ahora, las computadoras que tenemos ahora sí son muy buenas, son muy rápidas, muy eficientes, pero no se compara con una computadora cuántica, por ejemplo. O sea, siempre las computadoras que son para investigación son 1000 veces mejores que las computadoras para público. Y obviamente es posible que en un futuro tengamos una computadora cuántica en más lugares. No sé, digamos, en la Facultad de Ciencias es posible que en algún momento se tenga una computadora cuántica para desarrollo de los físicos, por ejemplo. Y bueno, Kilby fue merecedor a un premio Nobel. O sea, aquí estamos hablando de todas las personas que recibieron un premio Nobel. Otra vez aquí la tecnología del premio Nobel. Y solo unos meses después de esta invención revolucionaria de Kilby, llegó otra persona que es Robert Noyce. Sí, pues, no lo puse. Bueno, llegó una persona que se llama Robert Noyce, que fue cofundador de una empresa que se llama Fairchild Semiconductors de Intel. Ahora, todo el mundo ya conoce la empresa de Intel, bueno, yo creo que la mayoría de las personas conocen
la empresa de Intel. Por ejemplo, la computadora que tengo ahorita, pues el procesador que tiene es de la marca Intel. Hay varias marcas que proveen procesadores y pues en general los procesadores lo que hacen pues, es la computadora, es el cerebro de la misma. Puede ejecutar muchísimas tareas y pues bueno, Robert Noyce fue el fundador, el cofundador de esta empresa. Y crea Intel, que, bueno, en su momento creó Intel como cofundador. Y él lo que dijo, y dijo así abiertamente, que él podía usar líneas impresas de cobre para conectar 2 o más transistores en la misma pieza. Y eso era inimaginable, porque, o sea, ya se había hablado de los microchips que estaban uniendo transistores y así con piezas de silicón. Pero él dijo, no, para que no sean independientes, vamos a hablar de una sola pieza que contenga a todos los transistores conectados por piezas de cobre. O sea, ya estamos hablando, si alguno de ustedes ha visto alguna vez cómo es un procesador, vienen en una cajita muy pequeña, están muy caros, y en realidad el procesador es una placa que mide como 2 centímetros. Está muy pequeño. Y viene con un enfriamiento que es el enfriamiento líquido o el enfriamiento por aire. Pero realmente lo que maneja, el poder de una computadora es una tarjeta increíblemente pequeña. Y pues él dijo eso, él dijo que él podía eliminar todo ese espacio y conglomerarlo en una pieza muy pequeña por medio de una cajita de silicón. Su diseño era muy elegante y se convirtió en el modelo estándar de todos los chips que iban a seguir en el futuro. Ahora, todo iba a quedar dentro de una tableta, dentro de una pieza. Lo hizo más eficiente y pues ya se empezó a utilizar. No fue merecedor a premio Nobel, pero pues su modelo comenzó a usarse masivamente. Ahora, ambos descubrimientos significaron el proceso de construir y conectar circuitos que pueden ser automatizados. Bueno, querían automatizar todo, como pues siempre, ¿no? Siempre se quiere automatizar todos los procesos que hay para que se hagan automáticamente. Y a partir de eso, pues llega otra persona y vuelve a automatizarlo y así. Entonces se están eliminando barreras que se generan al construir circuitos a mano. Como les había dicho, o sea, todos hacía a mano y pues ahora, como ya viene el chip en un solo modelo con las barras impresas de cobre. Ahora, ¿a qué me refiero con las barras de cobre? Cuando ustedes tienen un chip, por ejemplo, si les tocó los chips antiguos de celular, tienen como unas barritas que son los lectores del chip. Y pues esas barritas son impresas, son muy delgadas y son como hojitas que son los lectores. Y pues a eso se está refiriendo, que en vez de utilizar un conductor o un cable que viene con plástico o así, que utiliza más espacio, pues nada más utilizas una pequeña placa de cobre y es muchísimo más fácil y tiene muchísimo menos espacio y pues es más eficiente, obviamente. Entonces se termina con este problema de los números. Ya se puede automatizar todo y ya no estamos ahí con necesidad de tener muchísimos cables y muchísimos... En general, ya no se necesita talento humano. ¿Y por qué es importante esto? Si ya no necesitas tu talento humano para construir una computadora, ya no necesitas tener mano de obra, tanta mano de obra en una empresa para construir una. Y por lo mismo los costos se abaratan y pues ya se puede hablar de lo que es una computadora doméstica. Ahora estamos hablando como cronológicamente, pero ahorita me voy a regresar un poco otra vez para hablar de las computadoras domésticas, ¿sí? Ahora, aquí algo importante. Hubo otro ingeniero que se expandió más allá de todo esto. Aquí no lo puse porque igual tuve otra vez problemas y aquí me estaba diciendo que no había... Bueno, ya no voy a usar esta plataforma, pero tuve unos problemas y se tuvieron que borrar otras hojas de presentación, entonces pues ya no apareció la parte de Tech Hub, pero bueno, se las voy a comentar habladamente. Y bueno, él pensó en una mejor solución del diseño de los microchips. Aquí ya estamos hablando de que el microchip ya otra vez no es eficiente y pues queremos mejorar esa tecnología en los microchips. Y se habla de que se quiere ahora realizar tareas aún más complejas y se tiene que hacer una variabilidad de funciones. Esto ya estamos hablando aquí del año 1971, ¿sí? Entonces, él crea un chip de propósitos generales que llama microprocesador. Y ya, pues ya es una palabra que nos suena mal, ¿verdad? Porque los procesadores son, pues ya como les había dicho, ya algo aún más pequeño.
Porque antes Jack Kirby hablaba de cajitas con los paneles de cobre que eran más pequeños, pero aquí está hablando de placas, o sea, todavía aún más mejorado. Entonces, empezamos a irnos, lo que previo al transistor eran los semiconductores, los tubos de vacío, llegas al transistor, después llegamos a los microchips y ahora estamos hablando de un microprocesador, el cual puede ser programado para ejecutar una gran variedad de tareas y cada vez hay una relación o una proporción cada vez cada vez son más pequeñas, la proporción es más pequeña entre las cosas y su funcionalidad, o sea, cada vez es más pequeña y cada vez es más potente, más eficiente, son más poderosas, más potentes, etcétera. Y eso es algo en lo que hoy en día sigue, porque, pues, por ejemplo, los teléfonos, te compras un teléfono y ahorita es la última gama, pero en un mes ya cambia y en un mes ya viene otro que es el mejor. Entonces nunca puedes estar actualizado en la parte de la computación porque siempre llega uno nuevo que es mejor. Lo mismo pasa con los coches, siempre van mejorando. Y ahorita pues hay como mucha competencia, muchas empresas llegan y generan nuevas marcas de teléfono, por ejemplo, la marca de Xiaomi, por ahí el 2016 llegó y nadie confiaba en esa marca, era muy económica porque nadie confiaba en ella. A mí me tocó comprar un teléfono Xiaomi cuando todavía no estaban en México, fue por ahí del 2017, que todavía ninguna tienda vendía Xiaomi en México. Entonces yo lo compré desde China con un compañero que él sabía comprar internacionalmente, yo no sé más que lo que está en Mercado Libre y Amazon, pero él sabe comprar a través de plataformas directamente con la marca y pues un teléfono nos salió como en 1,000 pesos, que era como de la más alta gama. Y pues ya poco a poco fue creciendo la empresa y pues ya después llegó a todo el mundo y ahora en todos lados venden Xiaomi y pues ya no convienen porque te puedes comprar un teléfono al mismo precio de otra marca. Claro, aquí estamos hablando de teléfonos de gama media baja. Entonces, pues es interesante ver cómo una empresa crece tanto en tan poco tiempo. Y más hablando de tecnología. Hay empresas que igual no innovaron y tuvieron que morir. Por ejemplo, Nokia, que antes, por ahí de los 2000, 2008, eran una de las marcas más importantes de telefonía, pero no continuaron innovando y pues su calidad de productos fue empeorando masivamente hasta ahora, que ya casi no hay innovación en Nokia para telefonía. Ok, entonces, bueno, regresando. Ahora los microprocesadores son encontrados en todo tipo de dispositivos. O sea, no estamos centrados solamente en computadoras, estamos centrados en cualquier aparato que pueda hacer tareas inteligentes. Y pues, por ejemplo, no sé, nos centramos en una cafetera. Antes las cafeteras las conectabas a la luz, te generaba un café y tú manualmente te servías el café y etcétera. O sea, todo era manual. Pero posterior se les comienza a poner microprocesadores aquí a los dispositivos electrodomésticos y ya automatizan esa parte. Incluso ya puedes programar vía Wi-Fi y puedes poner a qué hora te prepara tu café para que, no sé, si te levantas a las 6 de la mañana, a las 6:30 ya esté tu café servido, sin necesidad tú de que tengas que hacer absolutamente nada. Lo mismo pasa con los refrigeradores. Un refrigerador normal pues solamente sirve para mantener las cosas, bueno, para disminuir el estado de putrefacción de las cosas, que se conserven más tiempo. Pero ahora ya hay refrigeradores que tienen pues, microprocesadores integrados que te pueden decir qué le falta a tu refri, qué no le falta, ya le hace falta servicio de limpieza, etcétera. O sea, ya estamos avanzando muy rápido. Y esto, por ejemplo, de los refrigeradores, yo no lo había visto. O sea, para mí también un refrigerador nada más solamente conserva las cosas y ya. Pero pues también en este tipo de cosas ya han avanzado demasiado, ya los procesadores entran en todo. Y eso los procesadores ya lo tenían desde hace tiempo. Pero a nadie se le había ocurrido meterlos en electrodomésticos. O sea, todo era como de, pues tengo un procesador nada más para una computadora. Pero pues, ya por cosas de comercio comienzan a metérselo a cualquier cosa y pues comienzan a hacerlas inteligentes. Y pues yo creo que el primer electrodoméstico que empieza a utilizar ese tipo de tecnología pues son las bocinas, que ya comienzan con, pues esta es Bluetooth, esta bocina todavía tienes que conectarla con cable y va como subiendo. Ahora ya hay bocinas que están conectadas vía Wi-Fi, que pues puedes poner la canción que quieres, incluso tienen pantallita y así, entonces pues va aumentando sus funcionalidades que pueden hacer. Ya todo es pues ya todo es programado y así, etcétera. Ahora otra vez vamos a regresar a la época de los 60s o 70s,
donde todavía vamos a hablar, donde vamos a hablar ahora de las computadoras personales. Ya no estamos hablando en general del conocimiento general para crear procesadores, microprocesadores, microchips, etc. Ahora vamos a centrarnos en el concepto de la computadora personal. Y bueno, aquí se menciona a hippies y hackers. ¿Por qué se menciona hippies y hackers como un conjunto de personas que dieron como avances a esta cosa? Bueno, a las computadoras. Y es que, pues, ellos en conjunto pensaban en tener ese conocimiento para uso no de investigación, sino uso común. Porque en este punto, pues en los 60, 70 estaba una computadora, era para uso de investigación, así, sí o sí. Entonces aquí comienza la idea de que, ¿qué pasaría si tuvieras una computadora no para uso de investigación, sino para uso personal? Ujú. Y bueno, los primeros visionarios que imaginaron esto fue por ahí de 1945 que se empezó como a ver, y pues ya en los años 70, 60 o 70, de 60 a 70, ya comienza a ponerse manos a la obra en esos proyectos. ¿Sí? O sea, tardaron 3 décadas en comenzar a hacer lo que ya se venía trabajando en mente desde 30 años antes. Y pues esto fue antes de que se convirtieran las computadoras en productos masivos en lugar de herramientas de investigación. La revolución de las computadoras personales comenzó a mediados de los 70, ya para 1975, por ahí, etcétera, por esa fecha. Cuando algunos genios tecnológicos y emprendedores tomaron con seriedad esos retoques a las computadoras, y aquí comenzaron como a hacerlas más pequeñas, pero ahora no, pues no con un fin sino aquí estás hablando de fines lucrativos, fines de vender. Pues ya aquí en 1975 se comienza a hablar de qué pasaría si le vendes a las personas una computadora, a las empresas, ya, o sea, estamos hablando ya de lucrar. Porque, por ejemplo, en 1975, no sé, digamos, una empresa que se dedica a trading, todas las cosas eran a mano, eran en papelito. Entonces, pues si tú empiezas a innovar y empiezas a decir, ¿qué pasa si yo le vendo a esta empresa 50 computadoras? Pues no me las va a comprar a menos que pueda pagarlas. Entonces, pues hay que abaratar los costos. Y para abaratar los costos, una empresa que quiere lucrar empieza a invertir en investigación para que comience a ser efectivo eficiente ese tipo de producción, que aquí comienza lo que es la producción en serie, la producción masiva. Y bueno, aquí ya podemos hablar de personas conocidas, como lo es Steve Jobs, que ya todo el mundo lo conocemos. Fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversiones estadounidense, cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de Walt Disney. ¿Por qué es importante esta persona? Aparentemente él es un empresario, etcétera, y nada más, pero también es un genio de aquí, de este mundo de las computadoras. Cuando él iba a la universidad, él en conjunto con varios de sus compañeros, lograron hacer llamadas telefónicas de manera gratuita a lugares muy lejanos, lo cual era completamente ilegal y estaba mal. Una persona no puede hacer eso, pero él logró hacer eso, por eso se le considera como hacker. Porque, o sea, cuando hablamos de hacker no hablamos de alguien que, no sé, bueno, ahora nos imaginamos como alguien que puede hackear un banco, etcétera. Pero desde poder romper lo que se está en la fecha, o sea, las herramientas que hay en la fecha y poder llegar a un punto sin necesidad de pasar por las reglas, pues ya cuenta como hacker. En este caso, por ejemplo, para hacer una llamada telefónica a otro país, pues necesariamente tienes que pues marcar el número, pagar la llamada, obviamente primero se paga la llamada. Si estás por cable, pues la pagas directamente a tu recibo, o en los otros telefónicos pagas por la llamada y posterior tienes la llamada. Y pues él descubrió esta estrategia para poder realizar llamadas a otros países sin necesidad de pagar. Entonces, pues fue un visionario muy disruptivo, muy entusiasta de la cultura. Era muy habilidoso. Por eso es como muy importante. Y pues obviamente una persona así que en la universidad hace eso, pues obviamente iba a llegar muy grande. Y pues efectivamente fue cofundador de una empresa. Y pues murió
murió muy rico, ¿no? Entonces, pues toda esa inteligencia fue completamente enfocada hacia lucrar. Otras personas tienen esa inteligencia y pues no se enfocan en lucrar con esta inteligencia, sino, no sé, a lo mejor en desarrollo científico. Pero pues cada quien tiene sus necesidades, cada quien puede realizar lo que quiera con su mente y pues él decidió lucrar. Aquí no sé qué sea mejor, si desarrollo científico o desarrollo lucrativo. Pero pues también, o sea, también para lucrar hay que tener gran visión y gran mente. Y él en general pues tenía grandes conocimientos de ingeniería, de electrónica, de programación y de construir dispositivos. Porque, por ejemplo, cuando regresando a las llamadas, él lo hacía de broma, ¿no? O sea, no lo hacía con el fin de llamar a alguien al extranjero, con el fin de no pagar. Él lo hizo porque descubrió la estrategia. Descubrió la estrategia y pues dijo, ah, mira, se puede, pues hay que hacerlo de broma. O sea, engañó al sistema de telefonía para hacer estas llamadas. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿alguien aquí tiene un comentario? No, ya está todavía. Va. Ok, ahora. Todavía te falta un ratito porque ya quedan solo 15 minutos. Sí, nada, voy a decir otra cosa y ya. Perfecto. Ok. Ahora, él tuvo una gran oportunidad de ver funcionando la primera computadora personal, que era una Intel 880, que fue creada por Roberts, que en ese momento utilizaba un procesador Intel, que ya se comenzaba a comercializar ya masivamente. Entonces, pues él tuvo como esa oportunidad de ver esta computadora funcionando y fue algo de lo que lo impulsó a crear esta empresa y a seguir innovando. Porque, pues, o sea, si creas el primer teléfono, ya aquí estamos hablando de computadoras que son increíblemente pequeñas y son de uso todavía más que personal, porque pues una computadora personal estamos hablando de una computadora de escritorio que eran también grandes, etcétera. Ya estamos hablando de una computadora que es portátil, que pues también su desarrollo va incrementándose gradualmente. No sé si hablamos de una computadora de 1990 que era portátil, todavía hablamos de una computadora que es increíblemente grande. En cambio, pues él pasa de eso a empezar con la telefonía, ya con computadoras, porque pues un teléfono es una computadora, pero que son muy pequeñas, son portátiles, pero ya, o sea, las puedes llevar a cualquier parte. Son pues, un avance. Pero para eso, pues no puedes usar el mismo procesador que utilizas en las computadoras, ya que pues todavía tienes que reducirlo más. Entonces llega una nueva problemática que es reducir el tamaño del microprocesador todavía más para que este se pueda utilizar en dispositivos que puedes aguantar con una mano. Entonces, pues ahí se empieza el desarrollo de estos microprocesadores, pero están enfocados a otro tipo de cosas. Por ejemplo, ya no necesitas utilizar, no sé, tareas muy complejas, sino ya necesitas utilizar tareas que la gente podría utilizar como para uso de ocio, como lo son, por ejemplo, llamadas, mensajes, etcétera. Entonces, esto se puede realizar, esta disminución del tamaño de los microprocesadores para, pues porque se pudo realizar porque les estás quitando tareas. Ya no estás haciendo tareas muy complejas como en una computadora, sino ya no te interesan las tareas tan complejas, sino te interesa que sea todo que sea muy, muy pequeño. Y pues sí, evidentemente se logra trabajar con teléfonos y a partir de ellos se comienza a avanzar la tecnología en ese tipo de microprocesadores. Y en conjunto va avanzando también los microprocesadores que son para computadoras. Cada vez igual, no son más pequeños porque ya se mantuvo un tamaño estándar, pero cada vez son más rápidos. Y ya viene lo que es el núcleo de un procesador. Que el núcleo de un procesador puede ejecutar varias tareas a la vez. Si tienes tú más núcleos, pues puedes ejecutar más tareas al mismo tiempo. Y pues ya eso ya como que conforme va aumentando la tecnología, pues va aumentando la cantidad de núcleos que puedes meter en un mismo procesador que es del mismo tamaño. Ya, por ejemplo, ahora hay computadoras que son de 8 núcleos, de 16 núcleos y ya son computadoras como hiper rápidas. Claro que sigue habiendo computadoras muchísimo más potentes, pero ahora, pues como esto es lo nuevo, y pues ya esto ya puede generar tareas que son, pues que ya, o sea, una persona normal ya no alcanza a descubrir, ya no alcanza a ocuparlas todas, a menos que sea una persona experta en eso,
y se dedique a eso. Pero esto ya sobrepasa los límites que una persona puede hacer y puede ejecutar. Y pues ya, llegamos a la época actual. Pues creo que ya. ¿Alguien gusta comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Yo todavía sí lo entendí. ¿Hablaste, Delia? ¿Hablaste, Delia? No, pero Ah, sí tengo una pregunta. Y perfecto. Lili, comentaba sobre las computadoras cuánticas. Imagínate todo lo que podemos lograr con una. Digo, si en algún momento esto evolucionara, pues no nada más en la medicina, o sea, habría muchos campos, ¿no? En donde podrían avanzar. Y bueno, esto apuntaba a cosas muy grandes, ¿no? En algún futuro, digo, si empezamos, no son tantos años de recorridos, desde 1948, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, me quedé con esa idea, ¿no? De la computadora cuántica y lo que utiliza, son qubits, o sea, son súper rapidísimos, no sé cuántos de diferencias hay con una computadora normal, por ejemplo. Claro, mira, la diferencia que hay entre una computadora normal, una computadora binaria, a una computadora cuántica es increíblemente abismal. Por ejemplo, una computadora normal funciona en base a ceros y unos, es una computadora binaria que siempre trabaja con ceros y unos, o sea, todo su proceso está funcionando con ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hackear una cuenta de, no sé, digamos, de un correo electrónico, necesitas una computadora potente para hacerlo. Claro, aquí estamos considerando que tú vas a encontrar la contraseña de algo. Entonces, pues por ejemplo, a una computadora normal lo puedes hacer conforme a prueba y error. Por ejemplo, va utilizando números y va avanzando, va probando cada uno de los números hasta que llega al número real. Entonces, por ejemplo, una computadora que tiene un núcleo que nada más puede ejecutar una tarea a la vez, a lo mejor en descifrar una contraseña de un correo electrónico, se tardaría, ponle 30 días consecutivos. Por eso, o sea, por eso es como que seguro, ¿no? Si tiene 2 núcleos, se va a tardar 15 días. Si tiene 4 núcleos, pues va a tardar aquí, va a reducir la cantidad de días que va a tardar. Ahora, con la tecnología que tenemos ahora, por ejemplo, hablando de una computadora que tiene 16 núcleos, que es una computadora hiper cara y súper potente, esta computadora para hackear, no sé, una cuenta de banco, tardaría como unos 30 años encendida, o sea, encendida y funcionando. O sea, no es algo viable porque tarda demasiado. Entonces, pues los bancos implementan ciberseguridad y encriptamiento de información para que sean, para cambiar estos números. Entonces, estos números cambian y pues ya es imposible porque tendrías que reiniciar esa cuenta y pues tendrías que gastar otros 30 años para poder descifrar esa contraseña y pues estaba cambiando. Una computadora cuántica puede hacerlo, en vez de 30 años, lo puede hacer en 10 segundos. Entonces, utilizar una computadora cuántica para uso doméstico es algo imposible. O sea, no se puede hacer, aunque tengas tú la capacidad adquisitiva para dar una computadora a todas las personas, esto sería un peligro para todo el mercado. Porque personas, por ejemplo, personas mismas de la Facultad de Ciencias podrían implementar códigos para descifrar cuentas bancarias y lo pueden hacer increíblemente rápido. Entonces sería una caída en el mercado. No podrías realizar eso. O sea, sería, aunque tuvieras el poder adquisitivo, no puedes darles una computadora cuántica a todos. Eso es completamente ilógico. Claro, en un futuro puede que llegue a avanzar esta parte del encriptamiento de la información, pero ya son demasiados números, porque ahorita los números se encriptan por medio de números primos. Y de hecho, si tú encuentras un número primo más grande del que está descubierto ahora, te dan dinero. No sé cuánto, pero creo que estaba en $100,000, no, $1,000,000, si encuentras un número primo más grande del que está descubierto. Entonces, pues sí, estás avanzando en la ciberseguridad, te pagan $1,000,000 si encuentras otro número primo, porque ese número primo significaría un encriptamiento de información más poderoso, y pues eso ya con una computadora cuántica, sí, tal vez sí lo podrías descifrar, pero no le puedes dar computadoras cuánticas a todas las personas, que pueden lucrar con ellas, pueden hacer cosas no buenas. Eso es algo muy interesante. Y bueno, Sí, dime. digo, muchas gracias. Sí, más bien serían avance de la tecnología o avance en la medicina, ¿no? Más bien, más que personal, sería como avances ya a nivel
pues, mundial, ¿no? Sí, exactamente. Aquí son todavía avances de investigación, avances científicos. Exactamente. Muchísimas gracias, Ale. Sí, pues nada, gracias a ti. ¿Alguien más gusta decir algo? Yo, está muy interesante como todo, qué tan rápido puede evolucionar algo, ¿no? Este, me gustó, está muy interesante. Y bueno, no sé si leíste todo el libro, pero mi duda es como, ¿viene como algo como a futuro? O sea, ¿viene algo como que se esté pensando a futuro, que se puede implementar o hacer? Pues ahorita está lo de, o sea, si hablamos de para comercio, o sea, para uso doméstico, pues sí está la parte de los núcleos de las computadoras, que cada vez son, como te comento, cada vez son más núcleos y más núcleos y más núcleos. Entonces, el objetivo de ahora, pues nada más es superar a las demás empresas. O sea, tú como empresa, digamos, de Intel, tú quieres superar a la empresa competitiva, entonces el objetivo es tener dinero. O sea, ya no estamos hablando de investigación, ya estamos hablando de que, pues mira, si yo vendo una computadora Intel Core i3 en, no sé, en 14,000 pesos, la otra empresa vende otro procesador, pero con las mismas capacidades y la está vendiendo en 13,000. Entonces tengo que desarrollar yo una computadora más potente. Entonces subo el procesador, ahora desarrollo el Intel Core i5, que es el que le sigue, es más rápido, más potente y lo voy a vender ahora un poco más, bueno, ponle que un poco más cara, pero pues ya es muchísimo mejor. Entonces la clientela se va a mi gente, se va a mi empresa. Y posterior a la otra empresa, pues dice, mira, pues yo voy a anunciar Ryzen, que es, por ejemplo, otras computadoras es AMD Ryzen y Intel Core. Son como las competitivas en procesadores. Entonces Ryzen saca el Ryzen 5 y de hecho se llaman igual, 5 y 5. Y pues ya la gente se va con Ryzen y luego Intel Core saca el i7 y Ryzen saca el 7 y así, como que van compitiendo. Y pues obviamente van vendiendo cosas, tienes que venderle cosas a todo el público en general. Por ejemplo, en cuanto a procesadores, están los procesadores de gama media, de gama baja, de gama media y de gama alta. De gama baja son los procesadores i3 para Intel Core y para Ryzen son los Ryzen 3. Esos son como son buenos, pero son como para trabajo doméstico, como para, no sé, para hacer cosas de oficina, cosas ahí sencillas. Si tú quieres un procesador más rápido, más eficiente, pues ya estamos hablando de un Intel Core i5 o de un Ryzen 5. Ahora, también está otras empresas que generan procesadores aparte, como por ejemplo Apple, que también son muy buenos. Entonces, pues también Apple va compitiendo con esas empresas y hay otras que son aparte, que igual van compitiendo con procesadores externos, pero aquí los magnates son Intel y Ryzen. Y aquí estamos hablando de cosas de investigación. O sea, por ejemplo, los Apple son muy, muy rápidos, pero hay personas programadores, por ejemplo, que no les gusta tanto Apple para desarrollo ya de tecnología. No sé, o sea, no sé qué tan cierto es esa, pero bueno, más bien no sé qué tenga que ver, pero sí hay muchas personas que ya en parte de la programación así, pues, que se dedican a full a programación, no les gusta tanto los procesadores de Apple y se van más por Intel o por Ryzen. Y pues ya los de gama alta son los Ryzen a partir de Ryzen 7 y de Intel Core i7, que ya son que el puro procesador te cuesta 13,000 pesos en adelante. El puro procesador, que es una plaquita de 2 centímetros por 2 centímetros, y pues ya te viene costando 13,000, 14,000 pesos. Más aparte todos los componentes de la computadora, que pues como son computadores evidentes, pues puedes tú irla armando a tu gusto, meterle cosas que tú quieres para el trabajo que quieres realizar. Porque claramente los procesadores están enfocados en realizar tareas a tareas específicas. Por ejemplo, no sé, digamos, Intel puede servir para ciertos juegos y a lo mejor Ryzen para cierta programación. Entonces, pues ahí depende del mercado que tengas y las mismas empresas van desarrollando para sus mercados. Y aquí ya no se está desarrollando para investigación, se está desarrollando para comercio. Y ahorita lo importante es vender más y ser más rico. Ahorita lo que gana no es la investigación, sino el capitalismo. Ok, Muchas gracias, sí. sí, perdón. A ver, Cami, tú dime. Yo había leído apenas un artículo sobre las procesadoras de AMD Ryzen y con Intel 5 y de hecho hacen una comparación de acuerdo a qué tan rápido es y las funciones que requieren y Intel 5 le sigue ganando a AMD Ryzen 7
aunque siga sacando como, por ejemplo, creo que AMD ya también tiene de 9, entonces Intel 5 sigue siendo mejor que ellos respecto a eso. Y el comentario de Apple, creo que, como yo había visto también en otro artículo, este, la telefonía y en general las computadoras que se van realizando es de acuerdo a para qué las vayas utilizando. Hay computadoras que son muy buenas tanto como para programar y pues cosas así de oficina o que necesitas dibujar, pues por ejemplo Apple es muy bueno para diseño gráfico o por ejemplo Huawei es muy bueno para jugar videojuegos o para una forma más eficiente de programar. Entonces, creo que tal vez ya está más adaptado a las cualidades y deseos que se necesitan para las personas. No sé qué piensas. Claro, es que tienes diferente público. O sea, aquí tú como empresa tienes diferente público y tienes que ofrecer, tú le vas a vender a cierta cantidad de público, a cierto conjunto, subconjunto de la población le vas a vender. Entonces, obviamente, si tú llegas con un nuevo procesador que es el más potente del mundo, pero cuesta 100,000 pesos, pues obviamente no se lo vas a poder vender a todos. O sea, le vas a poder vender a cierta cantidad de público. Ahora, entre lo que dices, por ejemplo, estamos hablando de Intel Core i5 y de Ryzen 5. Dentro de esos hay muchísimas variaciones. Por ejemplo, está el Intel Core i5, por ejemplo, de Ryzen. De Ryzen está el Ryzen 5, el Ryzen 5 5800, el Ryzen 5 5900, el Ryzen 5X. O sea, hay muchas variaciones de procesadores, cada uno enfocado en otra cosa. Por ejemplo, aquí algo muy importante entre los jugadores es los gráficos. Y los gráficos ocupan una memoria, ocupan un procesador aparte. Entonces lo que hicieron algunas empresas es separarlo. Separan los gráficos del procesador y tienen una tarjeta gráfica exclusivamente para jugar aparte, que se conecta al procesador. Entonces esto hace que el procesador en sí pueda desarrollar más tareas, mientras que ¿cómo se llama? La de juegos, la tableta de juegos, que ya son, la tarjeta gráfica, que es para juegos, se va a enfocar en desarrollar todo el video, toda la parte de video del juego. Entonces, en conjunto vas a hacer algo más poderoso. Pero ya hay empresas que están haciendo algo que se llama gráficos integrados, que es meter dentro del procesador la tarjeta gráfica. Entonces, ahorita, por ejemplo, está la serie X de Ryzen, que es eso, es meterle los gráficos dentro del procesador y tú como que abaratas costos, pero a lo mejor para jugar no es tan eficiente. O sea, puede funcionar para una persona que no es tan aficionada a los juegos. Si tú quieres, si le vas a vender a un público que es muy exigente en los juegos, pues a lo mejor le vendes un procesador puro para que le corran más juegos y juegos más pesados, pero va a tener que comprar una tarjeta gráfica aparte. Entonces, pues ya haciendo un comparativo de precios, pues ya ves como que te alcanza. Porque no sé, a lo mejor te podría alcanzar para una de gráficos integrados más barata, digo, más cara, pero si vas a comprar una con gráficos separados, pues vas a tener que contemplar el dinero que cuesta la tarjeta gráfica y el dinero que cuesta el procesador. Entonces, pues tienes que ver ahí como el costo y ver qué te conviene. Y pues obviamente igual las empresas ofrecen diferentes opciones. Entonces, pues ahí es como que a lo que vas queriendo, para qué quieres tu computadora. Y sí, tiene razón. Por ejemplo, para Apple, las Apple son muy buenas para diseño gráfico y para toda esa parte. Son demasiado buenas. ¿Por qué? Porque su tarjeta gráfica es muy buena. Entonces tiene esa ventaja de que tiene su tarjeta gráfica muy buena. Y claro, no se quedan atrás otras marcas, pero pues sí, como que depende de lo que quieras, tú te paras en un punto y, si quiero diseñar, a lo mejor me conviene esta. Si quiero jugar, me conviene esta. Si quiero hacer desarrollo de investigación, me conviene esta. Entonces como que las empresas venden a diferentes públicos y los diferentes públicos pues, buscan a las diferentes empresas para comprar de acuerdo a sus necesidades. Y sí, eso es muy, muy interesante. Gracias. Sí, pues vale. ¿Alguien más? Mira, ¿sabrás con detalle cómo había hecho Steve Jobs para hacer las llamadas sin que tuviera que pagar? No mencionan esa parte y precisamente no la mencionan porque es algo ilegal. Entonces, no sé cómo la hacía, pero pues sí mencionan que hacía algo ilegal. Oye, también había escuchado que Bill Gates, de joven había hecho travesuras y después, pues fue,
dueña de Microsoft, que todo es privado. Bueno, o sea, hay como un contraste entre su juventud y su vida posterior. Sí, es que utilizan su inteligencia para lo que quieren. Sí, sí es importante la vida de muchos, cómo llegan a ser. Gracias. Va. Gracias a ti. Bueno, entonces creo que sigo yo. Ok. Pues me encanta que les entusiasmen tanto estos temas. Evidentemente muchos de ustedes están interesados en todo esto que tiene que ver la tecnología, el cómputo y demás. Me encanta cómo nos explicaste todo lo que representa el hilo conductor del libro respecto a la tecnología. Y hay una parte que a mí me parece muy importante y es que, bueno, Isaacson es un biógrafo, es un periodista que está interesado en la vida de las personas. Es el mismo que escribió la biografía de Steve Jobs. El libro también es muy bueno. Este libro de Los Innovadores es anterior. Y él es un especializado en entender la tecnología desde el punto de vista de cómo ha evolucionado su historia, los acontecimientos y todo esto. Entonces, creo que tú te centraste mucho en la tecnología, porque quizás es la parte que a ti te interesa más. Hablaste sobre esto de los transistores y los chips y la evolución tecnológica, pero hay una parte que a mí me parece interesante resaltar y es cómo para el autor es importante la vida de las personas que los llevó a desarrollar esta tecnología. Y él habla en la presentación del libro que para él es importante resaltar 3 elementos que unen a todos estos autores que él aborda en el libro. Y los considera personas exitosas porque son exitosas en 3 ámbitos: en la creatividad, en la innovación y en la colaboración. Él elige a todos estos personajes porque lograron realizar aportaciones a la tecnología precisamente porque fueron creativos, porque fueron innovadores y porque trabajaron en colaboración. Y esta parte para mí es muy importante porque, claro, me hago cargo de un laboratorio en el que tenemos que colaborar y además me apasiona el ver cómo muchos podemos lograr siempre más que uno solo. Y esta manera en la que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que interactuar y tenemos que trabajar juntos, siempre me ha parecido sensacional. Entonces, esa parte del libro para mí es realmente interesante y me gusta la manera en la que Isaacson la construye. Entonces, bueno, esa es mi aportación. Sí, muchísimas gracias. Sí, de hecho, la única parte que mencioné respecto a eso fue que las ideas de las gente, de estas personas que crearon pues todo lo mencionado, todas las personas importantes que mencioné, sus ideas no vienen de sí mismas, sino siempre, aunque fueran inventores, aunque fueran científicos aislados, siempre las ideas venían de un conjunto de personas. E incluso, no sé, creo que el ejemplo más claro son los matemáticos que en la época antigua desarrollaban una fórmula, no sé, o un teorema, y este teorema lo discutían con gente de otro país. Por ejemplo, Newton lo discutía algo y Raphson estaba en otro lado, en otra parte del mundo, creando el mismo teorema. Entonces, como que a veces sí había comunicación entre ellos, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia, y esas ideas como que se fortalecían, tomaban cosas de otros científicos y pues iban trabajando, aunque no conociéndose, aunque no estando ahí persona a persona, iban creando cosas en colaboración, en equipo. Y pues sí, en equipo vienen más creaciones, es más fácil crear algo cuando es en equipo, porque tomas la parte de otra persona y pues a lo mejor a ti se te ocurren otras cosas, a la otra persona otras cosas, y pues en equipo a lo mejor salen en menos tiempo o sale más eficiente. Entonces sí, el trabajo en equipo es muy importante y sí se recalca mucho esta parte de cómo en equipo las personas trabajan muchísimo más eficiente y pueden hacer
cambios muy, muy grandes en el mundo. Claro, pues sí, la realidad es que nosotros estamos intentando aprender a ser más creativos, más innovadores y a trabajar en equipo. Y al final, eso es lo que hacemos día con día. Y fue muy divertido, como decías tú, pues bueno, algunos lo hacen para ganar dinero, otros lo hacen para investigar. Yo quiero pensar que nosotros lo hacemos por las dos cosas. Sí, pues aquí, claro, aquí depende de la persona, depende de qué es lo que quiera. Por ahí leí que una persona que tenía el coeficiente intelectual más alto que el de Albert Einstein no supo aprovechar ese conocimiento y terminó no haciendo nada. O sea, también, además de esa inteligencia, pues también depende de dónde te estés situando y depende qué es lo que quieres tú, porque si una persona que es increíblemente inteligente, si no tiene como pues dónde enfocar su inteligencia, pues a lo mejor no va a desarrollar nada, no va a ser creativo, no va a innovar nada. Entonces, además de la inteligencia que tienes, pues sí se necesita